padre, sordo desesperado, golpea la ventana de un BMW en pleno tráfico de Ciudad de México, suplicando ayuda con lenguaje de señas que el millonario ateo no entiende. Cuando Alexandre Monteiro grita, «¡No entiendo esa lengua de locos!» y arroja el billete que el hombre le entrega, no imagina que ese papel arrugado contiene la confesión más terrible de su vida. «¡Maldito mendigo!», gruñó Alexandre Monteiro, bajando el vidrio apenas una rendija. «¡No tengo cambio!». El tráfico del periférico mexicano era un caos esa tarde de viernes. Alexandre, de 42 años, estaba atrapado en su BMW negro revisando correos en su teléfono cuando los golpes comenzaron. Pero cuando levantó la vista, vio que no era un mendigo cualquiera. Era un hombre de unos 50 años, vestido con camisa blanca sencilla y pantalón de mezclilla. Sus ojos estaban rojos, desesperados, con lágrimas corriendo por sus mejillas morenas. Sus manos se movían frenéticamente en el aire, haciendo gestos que Alexandre no entendía. Movimientos rápidos, urgentes, como si estuviera gritando en un idioma invisible. «¿Qué diablos quieres?», gritó Alexandre desde adentro del carro. «¡No entiendo esa lengua de locos!». El hombre señaló hacia Alexandre con urgencia, luego se señaló a sí mismo. Después hizo más gestos complicados con las manos. Sus movimientos se volvían cada vez más desesperados. «¡Estás loco!», Alexandre tocó la bocina fuertemente. «¡Lárgate de aquí!». Pero el hombre no se fue. Se acercó más a la ventana, presionando las palmas de sus manos contra el vidrio. Sus ojos suplicantes parecían estar gritando algo que sus labios no podían decir. Había algo en su desesperación que perturbó a Alexandre. No era la típica desesperación del hambre. No era la desesperación del dinero. Era algo más profundo. Era la desesperación de un padre. De repente, el hombre sacó un papel arrugado de su bolsillo trasero y un bolígrafo masticado. Con manos temblorosas, escribió algo rápidamente contra el vidrio del carro. Letras torcidas, urgentes. «Por favor, soy padre de Julia». «No conozco a ninguna Julia», gritó Alexandre, perdiendo la paciencia. «Déjame en paz». El hombre siguió escribiendo frenéticamente. «Lenguaje de señas. Necesito hablar con usted». «No me importa tu lenguaje de señas ni tu hija Julia». Alexandre aceleró el motor amenazadoramente. «Quítate de mi carro o llamo a la policía». Los ojos del hombre se llenaron de más lágrimas. Escribió una última línea. «Usted es buena persona. Julia me dijo». Alexandre sintió un escalofrío extraño. ¿Qué carajo quería decir con eso? El hombre, viendo que el tráfico comenzaba a moverse, arrugó el papel desesperadamente y lo metió por la pequeña abertura de la ventana. Luego se alejó, caminando lentamente entre los carros, con los hombros caídos como un hombre derrotado. Alexandre tomó el papel y, sin siquiera leerlo completamente, lo arrugó más y lo tiró por la ventana del lado del copiloto. «Pinche loco», murmuró, pisando el acelerador. Pero el viento traicionero de la Ciudad de México tenía otros planes. Una ráfaga fuerte levantó el papel del asfalto, lo hizo girar en el aire como una hoja seca y lo regresó directamente por la ventana abierta, cayendo exactamente en el asiento del copiloto. Alexandre lo miró molesto. El papel se había desdoblado ligeramente y podía ver más palabras escritas adentro. Pero no tenía tiempo para tonterías. Tenía una reunión con inversionistas japoneses en 30 minutos que podía generarle 50 millones de pesos. No tenía tiempo para locos que hablaban con las manos en medio del tráfico. Pisó el acelerador en cuanto el semáforo se puso en verde. Su BMW negro se perdió entre el mar de carros.
dejando atrás al hombre que seguía parado en la banqueta, mirando hacia el cielo como si estuviera hablando con alguien invisible. Lo que Alexandre no sabía, lo que no podía imaginar, era que ese papel arrugado contenía la verdad más terrible de su vida. Una verdad que había estado enterrada durante 3 años. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y que en los próximos días, esa verdad lo cambiaría para siempre. 3 días después, Alexandre llegó a su oficina en la Torre Corporativa Santa Fe con la cabeza llena de números y contratos. La reunión con los japoneses había sido un éxito total. 50 millones de pesos asegurados para su nuevo desarrollo inmobiliario en Cancún. La vida era buena. Su secretaria, Sofía Restrepo, una mujer eficiente de 40 años que llevaba 10 años trabajando para él, estaba organizando su escritorio cuando él entró. «Buenos días, señor Monteiro», dijo ella con su acento colombiano suave. «¿Cómo le fue en Acapulco el fin de semana?» «Perfecto», respondió Alexandre sin levantar la vista de su laptop. «¿Ya llegaron los contratos de la constructora?» «Sí, están en su escritorio. Por cierto», agregó Sofía mientras ordenaba unos documentos, «¿quiere que mande a lavar su carro hoy? Vi que estaba un poco sucio cuando llegó». «Sí, hazlo», respondió Alexandre distraídamente, revisando emails. «Y cancela mi almuerzo con Ramírez. Prefiero trabajar en los planos del proyecto». «Perfecto. Ah, y otra cosa», agregó Sofía casualmente, levantando un papel arrugado. «¿Puedo tirar este papelito que estaba en su asiento? Parece ser sobre alguna niña llamada Julia. Pensé que era basura, pero quería preguntarle antes». Alexandre se congeló. El café que estaba tomando de repente supo amargo. «¿Qué papel?» «Este». Sofía le mostró el mismo papel que el hombre había metido en su carro 3 días atrás. Está todo arrugado, pero dice algo sobre lenguaje de señas y una tal Julia. ¿Lo conoce? Con manos que comenzaron a temblar ligeramente, Alexandre tomó el papel, lo desdobló con cuidado como si fuera una bomba a punto de explotar. En letra temblorosa pero clara, con la caligrafía de alguien que había aprendido a escribir tarde en la vida, estaba escrito: «Estimado señor, por favor, no me ignore. Mi nombre es José Hernández. No puedo hablar con palabras porque soy sordo de nacimiento, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Soy padre de Julia Hernández. Ella tenía 8 años cuando murió. Era mi única hija, la luz de mi vida y de mi esposa María. Yo sé que usted es buena persona. Julia me lo dijo. Ella viene a verme en sueños y me dice que el señor del carro azul necesita perdón, que usted carga una culpa muy grande y eso la lastima a ella en el cielo. No vengo a acusarlo, vengo a liberarlo. Por favor, venga a hablar conmigo. Vivo en calle Doctores, 47, Colonia Doctores. Siempre estoy en casa después de las 6 de la tarde. Con respeto y esperanza. José Hernández. PD. Aquí le enseño algunas señas básicas para que podamos comunicarnos. Debajo había dibujos simples pero precisos de posiciones de manos. Una mano en el corazón, perdón. Pulgar en la frente, papá. Mano del corazón hacia afuera, gracias. 2 manos entrelazadas, familia. Manos hacia arriba, por favor. El corazón de Alexandre comenzó a latir tan fuerte que pudo escucharlo en sus oídos. «Señor», dijo Sofía preocupada, «se ve muy pálido. ¿Está bien?» Alexandre no pudo responder inmediatamente. Su mente estaba corriendo hacia atrás en el tiempo. Julia. ¿Por qué ese nombre le sonaba familiar? «Sofía», dijo finalmente con voz extraña, ¿puedes buscar información sobre una niña llamada Julia Hernández?
De unos 8 años, que haya muerto en un accidente. ¿Para qué, señor? ¿Es para algún caso legal? Solo hazlo. Busca en los periódicos de los últimos años. Noticias de accidentes, lo que sea. Sofía lo miró extrañada. En 10 años trabajando para Alexandre, nunca lo había visto así de alterado. ¿Qué año, señor? Alexandre cerró los ojos, tratando de recordar. Hace 3 años, más o menos. Sofía se sentó en su computadora y comenzó a teclear. Mientras tanto, Alexandre se quedó mirando el papel. Los dibujos del lenguaje de señas se veían tan cuidadosos, tan detallados, como si alguien hubiera puesto mucho amor en enseñarle a un extraño cómo comunicarse. Julia me lo dijo. ¿Qué carajo quería decir con eso? Viene a verme en sueños. Alexandre no creía en esas tonterías. Era un hombre de negocios, racional, práctico. Pero algo en esas palabras lo perturbaba profundamente. Media hora después, Sofía regresó con una expresión grave. «Señor Monteiro», dijo suavemente, «encontré la información, pero no es buena». «Dímelo». Sofía respiró profundo antes de leer de su computadora. Julia Hernández Morales, 8 años de edad. Murió el 15 de marzo de 2021 en un accidente de tránsito en Avenida Insurgentes a las 11:43 de 43 de la noche. Fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Las palabras cayeron sobre Alexandre como piedras. 15 de marzo de 2021. Él recordaba esa fecha. ¿Qué más dice?, preguntó con voz ronca. Sofía leyó más detalles del artículo. La menor había salido de su casa en la colonia Doctores después de una discusión familiar y fue encontrada en Insurgentes Sur, cerca del cruce con Eje Central. Sus padres, José Hernández y María Morales, ambos con discapacidad auditiva, reportaron su desaparición 1 hora antes del accidente. El aire se volvió denso en la oficina de cristal. Sofía continuó. Según los testigos, la niña parecía estar regresando a su casa cuando fue impactada por un vehículo de color oscuro que no se detuvo a prestar auxilio. La policía indica que el conductor nunca se presentó y el caso permanece abierto. Alexandre sintió que la habitación comenzaba a girar. 15 de marzo de 2021. Esa noche, había estado en una cena de negocios en el restaurante Pujol en Polanco. Había bebido más de la cuenta. Tequila añejo, vino francés, champagne para celebrar un contrato. Debía haber tomado un Uber, pero su ego no le permitía que lo vieran siendo llevado a casa. Manejó por Insurgentes Sur de vuelta a su penthouse. Estaba lloviendo torrencialmente. Las calles estaban resbaladizas. La visibilidad era pésima. Y entonces, algo había golpeado el frente de su BMW. Se detuvo por unos segundos, con el corazón acelerado. Miró por el espejo retrovisor, pero solo vio lluvia y luces borrosas. «Debe haber sido un perro», había murmurado, convenciéndose a sí mismo. «O un gato. O basura volando». Siguió manejando. Al día siguiente, había notado una abolladura y rayones en el frente de su carro. Lo llevó al taller inmediatamente. «Algún animal», le había dicho al mecánico. «Sabes cómo es por las noches con la lluvia». El mecánico había asentido sin hacer preguntas. En una semana, el carro estaba como nuevo, y Alexandre había seguido con su vida. Pero ahora sabía que no había sido un animal. «Señor», dijo Sofía preocupada, «¿está bien? Se ve como si hubiera visto un fantasma». Alexandre no respondió. Se quedó mirando la foto de Julia que Sofía había encontrado en Internet.
Una niña hermosa de 8 años, con ojos grandes y brillantes, sonriendo mientras hacía señas con sus pequeñas manos. En la foto llevaba una camiseta rosa que decía, «Mi papá es mi héroe», en lenguaje de señas. Sus padres estaban a sus lados, también sonriendo, también haciendo señas. Una familia feliz, una familia que él había destruido en una noche lluviosa hacía 3 años. «Sofía», murmuró con voz quebrada, «cancela todas mis citas de hoy». «¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Llamo a un doctor?» Alexandre se levantó lentamente, tomó las llaves de su carro con manos temblorosas. «No, tengo que ir a la colonia Doctores». «¿Para qué, señor? Esa zona es peligrosa». Alexandre se detuvo en la puerta de su oficina. Por primera vez en 3 años, se sintió como lo que realmente era, un asesino. «Tengo que enfrentar la verdad, Sofía». «¿Qué verdad?» La colonia Doctores era un mundo completamente diferente al Santa Fe, donde Alexandre tenía su oficina. Calles angostas de asfalto agrietado, casas de concreto pintadas en colores deslavados, puestos de tacos en cada esquina, y el sonido constante de música de banda saliendo de las casas. El BMW negro de Alexandre destacaba como una nave espacial en un mercado de pueblo. Se detuvo frente al número 247 de la calle Doctores. Una casa humilde de 2 pisos, pintada de azul deslavado, con un pequeño jardín al frente donde crecían geranios rojos y cempasúchiles naranjas. Había una mecedora de madera en el portal y una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada en la ventana. Alexandre se quedó en el carro durante 15 minutos, con las manos aferradas al volante, sudando a pesar del aire acondicionado. ¿Qué le iba a decir? «Hola, soy el hombre que mató a su hija y seguí mi vida como si nada hubiera pasado. Disculpe, ¿vengo a confesar que soy un asesino?» Los transeúntes comenzaron a mirarlo con curiosidad. Un BMW en esa colonia no pasaba desapercibido. Finalmente, reunió el valor que había usado para cerrar miles de contratos y tocó la puerta. Un hombre abrió. Era el mismo del tráfico, José. Cuando vio a Alexandre, sus ojos se abrieron enormes, primero con sorpresa, luego con una emoción que Alexandre no pudo identificar. No era enojo, no era miedo, era alivio. Inmediatamente José comenzó a hacer señas con las manos, con una expresión desesperadamente esperanzada. Sus movimientos eran rápidos, urgentes, llenos de emoción. Yo no entiendo», dijo Alexandre, sintiéndose estúpido. «No sé lenguaje de señas». José asintió vigorosamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Se dio vuelta y gritó hacia adentro de la casa. «¡María! ¡María! ¡Ven rápido!». Una mujer apareció corriendo desde la cocina. Era pequeña, de unos 45 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y un delantal manchado de masa. También era sorda. Alexandre se dio cuenta, porque José le hizo señas rápidas señalando a Alexandre. Los ojos de María se abrieron enormes. Se llevó las manos al corazón y comenzó a llorar. Pero tampoco parecía enojada, parecía aliviada. «¿Nosotros hablar poquito español?», dijo María con una voz extraña, ronca, como de alguien que nunca había escuchado su propia voz. «Pero, vecina, ayuda, traducir». Corrió a la casa de al lado y regresó con una mujer joven de unos 25 años, embarazada, secándose las manos en un trapo. «Soy Carmen», dijo la vecina. «Soy intérprete de lenguaje de señas. Trabajo en el DIF de aquí cerca. José me pidió que lo ayudara si usted venía». «¿Si yo venía?». Alexandre frunció el ceño.
¿Él sabía que yo iba a venir? Carmen tradujo la pregunta a José, quien respondió con señas apasionadas, sonriendo por primera vez. Él dice que sabía que usted vendría, que Julia se lo prometió. Alexandre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Julia se lo prometió? Seas. José dice que Julia le viene en sueños todas las noches desde hace una semana. Le dice que el señor del carro azul por fin iba a tener el valor de venir a hablar. Mi carro es negro, murmuró Alexandre. Carmen tradujo. José sonrió y hizo más señas. Él dice que en sus sueños Julia siempre habla de un carro azul. Dice que tal vez los sueños ven los colores diferentes. Las piernas de Alexandre comenzaron a temblar. Yo necesito sentarme. Claro, claro. Pase, por favor, dijo Carmen. José y María quieren que se sienta cómodo. Lo invitaron a pasar a la pequeña casa. Era humilde, pero llena de vida. Muebles viejos, pero pulcramente ordenados. El olor a canela y café llenaba el aire. Y por todas partes, fotos de Julia. En el refrigerador, en las paredes, en las mesas. Una niña hermosa con sonrisa radiante y ojos brillantes como estrellas. En cada foto hacía señas diferentes con sus pequeñas manos. En una estaba en su primer día de escuela, haciendo la seña de feliz. En otra estaba en una piñata, haciendo la seña de amor. En otra estaba con un pastel de cumpleaños, haciendo la seña de familia. Ella era muy bonita, murmuró Alexandre con un nudo en la garganta. María asintió orgullosa y comenzó a hacer señas rápidas. María dice que Julia era muy inteligente, tradujo Carmen. Estaba aprendiendo lenguaje de señas para comunicarse mejor con sus padres. Era la primera de su clase. También estaba aprendiendo español, agregó Carmen traduciendo más señas de José. Quería ser intérprete como yo cuando creciera. Decía que quería ayudar a otras familias sordas. Alexandre se sentó pesadamente en el sofá de la sala. Cada detalle sobre Julia hacía que su culpa fuera más pesada. No era solo una niña. Era una niña con sueños, con planes, con un futuro brillante. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó con voz quebrada. José y María se miraron. María comenzó a llorar silenciosamente. José hizo señas lentas, como si cada movimiento le doliera. Hubo una discusión, tradujo Carmen. Julia quería ir a una fiesta de cumpleaños de su amiga Sofía, pero era de noche y estaba lloviendo mucho. Sus padres le dijeron que no. María hizo señas interrumpiendo. María dice que Julia se enojó mucho. Gritó que los odiaba porque no podían escucharla cuando lloraba, que era injusto tener padres sordos. Alexandre cerró los ojos. Podía imaginar la escena. Julia salió corriendo de la casa, continuó Carmen. Sus padres no se dieron cuenta hasta una hora después porque, bueno, no podían escuchar la puerta cerrarse. José hizo más señas, con lágrimas en los ojos. Cuando se dieron cuenta, salieron a buscarla en la lluvia. Recorrieron todas las calles del barrio. José dice que nunca había sentido tanto miedo. ¿Dónde la encontraron? María se cubrió la cara con las manos. José hizo señas lentas, dolorosas. No la encontraron ellos, tradujo Carmen. La policía los llamó al hospital. Bueno, no los llamó. Fueron a su casa porque no tienen teléfono normal. Julia había tratado de regresar a casa, continuó Carmen. Probablemente para pedir perdón por lo que había dicho. Estaba cruzando Insurgentes cuando... No necesitó terminar la frase. Alexandre se dobló sobre sí mismo, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Yo fui, susurró. Yo la maté.
Carmen tradujo sus palabras. Y entonces pasó algo que Alexandre jamás había esperado. José se acercó inmediatamente. No se veía enojado. No se veía violento. Se veía aliviado. Hizo señas rápidas, con lágrimas corriendo por su cara. Él dice, gracias por venir, gracias por decir la verdad, tradujo Carmen con voz emocionada. ¿No está enojado conmigo? Alexandre levantó la mirada con incredulidad. José negó con la cabeza vigorosamente. Hizo más señas, más deliberadas. Él dice que el enojo no trae de vuelta a Julia. Dice que ha estado cargando enojo durante 3 años y no sirve de nada. María se acercó también. Sus ojos estaban rojos, pero también había algo que parecía paz. Hizo señas hacia Carmen. María dice que Julia les aparece en sueños desde hace una semana. Les dice que el señor del carro está sufriendo también, que el odio lastima más que el perdón. Alexandre no podía respirar. Pero yo seguí con mi vida. Compré carros nuevos. Hice negocios. Fui feliz mientras ustedes sufrían. José puso una mano en el hombro de Alexandre. Hizo señas lentas, deliberadas, mirándolo directamente a los ojos. Él dice, tradujo Carmen con voz suave, el sufrimiento no se cura con más sufrimiento. Julia me enseñó que el amor es más fuerte que la rabia. Yo lo perdono porque ella me enseñó a perdonar. Y entonces José hizo algo que Alexandre nunca olvidaría. Lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, lleno de perdón genuino. El abrazo de un padre que había perdido todo, pero que había elegido el amor sobre el odio. Alexandre se desplomó en los brazos de José, llorando como no había llorado desde que era niño. «Perdón», murmuró una y otra vez en español. «Perdón, perdón, perdón». José lo sostuvo mientras lloraba, haciendo señas suaves hacia María. Carmen tradujo las señas. José le dice a María, «¿Ves, amor? Julia tenía razón. El Señor necesitaba perdón para encontrar paz. Ahora todos podemos descansar». María se acercó y también abrazó a Alexandre. Los tres se quedaron ahí, en la pequeña sala llena de fotos de Julia, llorando juntos, un empresario millonario, un carpintero sordo, una ama de casa sorda, unidos por la tragedia, pero unidos también por algo más poderoso, el perdón. Cuando finalmente Alexandre levantó la cabeza, vio algo que lo tranquilizó. En la pared, justo encima del sofá donde estaban sentados, había una foto grande de Julia sonriendo. 2 meses después, Alexandre había cambiado. No solo físicamente, aunque había perdido 10 kilos y tenía ojeras permanentes de noches sin dormir. Había cambiado en el alma. Cada mañana se despertaba pensando en Julia. Cada decisión de negocios la evaluaba preguntándose, ¿esto honraría su memoria? Cada vez que subía a su carro, conducía como si llevara huevos en el asiento trasero. Se había inscrito en clases de lenguaje de señas en el Instituto Nacional para Adultos Mayores en la colonia Roma. 3 veces por semana, después del trabajo, tomaba el metro hasta Doctores para visitar a José y María. Al principio las visitas eran tortuosas. Se sentaba en el sofá de la sala, practicando señas básicas mientras José y María lo observaban con paciencia infinita. «Perdón. Gracias. Lo siento. Por favor». Sus primeras conversaciones fueron dolorosamente simples. «¿Cómo está usted?», preguntaba Alexandre con las manos. «Bien. ¿Y usted?», respondía José. «Triste. Siempre triste». «Yo también».
pero menos triste ahora. ¿Por qué? Porque ya no tengo odio. Odio pesa mucho. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas. José le contó historias sobre Julia que Carmen no había traducido aquel primer día. Le contó cómo Julia solía cantar en lenguaje de señas, moviendo las manos al ritmo de la música que no podía escuchar, pero que sentía en las vibraciones del piso. Le contó cómo a Julia le gustaba dibujar mariposas, porque decía que las mariposas hablaban con las manos igual que su familia, solo que ellas usaban las alas. Le contó cómo Julia tenía un ritual de hacer señas a las estrellas antes de dormir, hablando con Dios. Ella decía que Dios entendía todos los lenguajes. Le contó José una tarde de octubre, sus manos moviéndose lentamente. El español, las señas y también el lenguaje del corazón. También le contó sobre la noche del accidente. Detalles que no había compartido con Carmen por ser demasiado dolorosos. María y yo nos sentíamos culpables, le confesó José. Si hubiéramos sido padres oyentes, habríamos escuchado cuando Julia se escapó. Habríamos corrido tras ella. No es culpa de ustedes, respondió Alexandre en señas. Es culpa mía, solo mía. No, José movió las manos con firmeza. Julia nos dijo en sueños que no fue culpa de nadie. Fue destino, para enseñarnos algo. ¿Qué nos enseñó? José sonrió con tristeza infinita. Que el amor es más fuerte que la muerte, y que el perdón es más fuerte que el odio. Alexandre también conoció la realidad de la comunidad sorda mexicana, las dificultades para encontrar trabajo porque los empleadores no querían complicarse con intérpretes. La falta de intérpretes en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales. Los prejuicios de la gente que los veía como muditos o discapacitados, en lugar de personas con una cultura rica y completa. Una vez, le contó María a través de Carmen en una de las visitas, fui al hospital porque tenía dolores en el pecho. El doctor me gritaba como si gritar fuera a curarme la sordera. Pensé que me iba a morir sin que nadie me entendiera. ¿Qué pasó? Julia me tradujo. Sonrió María con lágrimas. Tenía solo 6 años, pero ya sabía señas y español. Le dijo al doctor que yo tenía miedo y dolor. El doctor por fin entendió. Fue María quien le dio a Alexandre la idea que cambiaría todo. ¿Qué puedo hacer?, le preguntó Alexandre una tarde de noviembre. ¿Cómo puedo honrar a Julia? ¿Cómo puedo pagar por lo que hice? María hizo señas lentas, pensativas. No puedes pagar, tradujo Carmen. No hay dinero en el mundo que valga la vida de Julia. Alexandre sintió que se hundía. Pero, continuó María, puedes ayudar a otros niños como ella. ¿Cómo? Construye un mundo donde los niños sordos no se sientan diferentes, donde tengan las mismas oportunidades que los niños oyentes. Esa noche, Alexandre no durmió. Estuvo sentado en su escritorio hasta las 5 de la mañana, diseñando algo que nunca había imaginado. Un proyecto que no le daría dinero. Un proyecto que le costaría millones. Pero un proyecto que por primera vez en su vida lo hacía sentir útil. Al día siguiente, llamó a sus abogados, contadores y arquitectos. Quiero crear una fundación, les dijo en la sala de juntas, para niños sordos, escuelas especializadas, tecnología avanzada, intérpretes, becas universitarias, programas de integración. Todo. ¿Cuánto dinero quiere destinar, señor Monteiro?, preguntó su contador principal. 100 millones de pesos para empezar,
respondió Alexandre sin dudarlo, y el 40% de las ganancias netas de todas mis empresas cada año después de eso. El silencio en la sala fue total. «Señor Monteiro», exclamó su abogado, «eso es una fortuna. Podría quebrar sus empresas». «Mis empresas han sido exitosas construyendo edificios», respondió Alexandre firmemente. «Ahora quiero ser exitoso construyendo futuros». «Pero, señor, no hay peros». Alexandre se levantó. «Una niña murió por mi culpa. No puedo traerla de vuelta, pero puedo asegurarme de que otros niños como ella tengan todas las oportunidades que ella nunca tuvo». 3 meses después, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y también el cumpleaños número 11 que Julia nunca celebró, se inauguró oficialmente la Fundación Julia Hernández para la Integración de Niños Sordos. La ceremonia no fue en un hotel de lujo en Polanco. Fue en el patio de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores, donde Julia había estudiado. Había una carpa blanca con sillas plegables, globos azules y blancos, y una mesa con pastel de chocolate que María había hecho personalmente. José y María fueron los invitados de honor, sentados en primera fila. Alexandre pronunció su discurso completamente en lenguaje de señas. Había practicado durante semanas con Carmen. Julia Hernández tenía 8 años cuando cambió mi vida. Comenzó, moviendo las manos lentamente pero con precisión. No la conocí en vida, pero ella me enseñó la lección más importante, que el perdón puede transformar hasta el corazón más oscuro. En la audiencia había 50 familias sordas de toda la Ciudad de México. Muchos lloraban. Nunca habían visto a un hombre rico, poderoso, hablando su idioma, respetando su cultura, valorando sus vidas. «Esta fundación no es mía», continuó Alexandre. «Es de Julia, es de José y María, es de todos los padres sordos que luchan cada día para que sus hijos tengan un futuro mejor. Es de todos los niños que merecen ser escuchados, aunque hablen con las manos en lugar de con la voz». Cuando terminó su discurso, el aplauso no fue el típico aplauso con palmas. Fue el aplauso sordo. Cientos de manos moviéndose en el aire, creando una danza silenciosa pero hermosa. José se acercó al micrófono. Con la ayuda de Carmen como intérprete, habló por primera vez en público sobre su hija. Mi Julia era especial. Veía el mundo con ojos diferentes. Veía bondad donde otros veían problemas. Veía oportunidades donde otros veían obstáculos. Su voz, a través de Carmen, se quebró ligeramente. Hoy, ella estaría feliz de saber que su historia ayuda a otros niños como ella. Y estaría feliz de saber que el señor Alexandre no es el mismo hombre que manejaba esa noche lluviosa. José miró directamente a Alexandre. Es el hombre que Julia siempre supo que podía llegar a ser. Después de la ceremonia, Alexandre, José y María caminaron juntos hasta la tumba de Julia en el Panteón de Dolores. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco que tenía grabada la imagen de una mariposa. Debajo estaba escrito: Julia Hernández Morales. 8 años de amor infinito. Hablaba con las manos y el corazón. Ahora habla con las estrellas. Alexandre puso flores blancas en la tumba. José y María pusieron un dibujo que habían hecho juntos, Julia rodeada de mariposas, haciendo la seña de «Te amo» con sus pequeñas manos. Los 3 se quedaron ahí en silencio durante 1 hora. No necesitaban palabras. No necesitaban señas. El amor y el perdón
hablan un idioma que todo el mundo entiende. Cuando se alejaron del cementerio, José caminó junto a Alexandre. ¿Cree que Julia está orgullosa de nosotros?, le preguntó Alexandre en señas. José miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el atardecer mexicano. Sí, respondió con las manos, estoy seguro de que está sonriendo. Y en ese momento, como si el universo quisiera confirmarlo, una mariposa blanca se posó en el hombro de Alexandre. Se quedó ahí durante varios segundos, moviendo las alas lentamente, como si estuviera haciendo señas. Luego voló hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes rosadas del atardecer. José sonrió. Julia dice hola, le dijo a Alexandre en señas. 2 años después, un sábado por la mañana en la colonia Roma, Alexandre despertó en su nueva casa, un lugar mucho más sencillo que su anterior penthouse en Santa Fe. Era una casa de 2 pisos con un pequeño jardín donde había plantado geranios rojos, igual que los de José y María. En la mesa de noche tenía 3 fotos, una de Julia sonriendo, una de José y María en la inauguración de la fundación, y una nueva, la foto de la primera graduación de la escuela Julia Hernández para niños sordos. 20 niños de entre 6 y 12 años, todos haciendo la seña de logro, con sus pequeñas manos levantadas al cielo. Alexandre se vistió sencillamente, jeans, camisa blanca, zapatos cómodos, y desayunó café y pan dulce mientras revisaba los informes de la fundación. En 2 años, habían logrado cosas que él mismo no creía posibles. 3 escuelas especializadas, construidas en Doctores, Xochimilco y Nezahualcóyotl, 250 intérpretes certificados, trabajando en hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales por toda la Ciudad de México. 120 becas universitarias otorgadas a jóvenes sordos. Un programa de tecnología que había desarrollado aplicaciones de traducción instantánea español-lengua de señas. Y algo que lo llenaba de orgullo especial, el primer grupo de niños sordos integrados completamente en escuelas regulares con intérpretes full-time. Pero las estadísticas no eran lo que más lo emocionaba. Era saber que había niños como Julia que ahora tenían oportunidades que ella nunca tuvo. A las 9 de la mañana, como todos los sábados desde hacía 2 años, Alexandre llegó a la casa de José y María. Ya no era una visita formal, era un desayuno familiar. «Buenos días, familia», dijo Alexandre en señas al entrar por la puerta principal, que ahora siempre estaba abierta para él. José estaba en la cocina preparando chilaquiles verdes y María hacía tortillas frescas en el comal. «Buenos días, hijo», respondió José en señas, sonriendo. «Sí, hijo». En algún momento durante esos 2 años, José había comenzado a llamarlo así, y Alexandre había comenzado a llamarlos Papá José y Mamá María, la familia más extraña del mundo, pero la más real que Alexandre había tenido jamás. Después del desayuno, como todos los sábados, los 3 se dirigían a la escuela Julia Hernández en Doctores, no para supervisar, sino para convivir. Alexandre había descubierto algo maravilloso. Los niños sordos eran los seres humanos más expresivos, creativos y alegres que había conocido en su vida. Hablaban con todo el cuerpo. Sus conversaciones eran danzas. Sus risas eran movimientos de manos que parecían mariposas volando. «¡Papá Alexandre!», le gritó, en señas, una niña de 7 años llamada Sofía al verlo llegar. Sofía era especial para Alexandre. Había nacido sorda, igual que Julia, y tenía la misma sonrisa radiante y los mismos ojos brillantes. Pero a diferencia de Julia, Sofía iba a crecer en un mundo donde ser sorda no era una limitación.
Mira lo que aprendí, le dijo Sofía en señas, y comenzó a cantar una canción completa en lenguaje de señas. Sus manos se movían al ritmo de una melodía que solo ella podía sentir, creando una poesía visual hermosa. «Increíble», respondió Alexandre. «¿Quién te enseñó?» «Maestra Carmen dice que Julia le enseñó en un sueño», respondió Sofía casualmente. Alexandre se congeló. Carmen, la intérprete que los había ayudado el primer día, ahora era la directora pedagógica de la escuela, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, algunos de los maestros y niños mencionaban sueños con Julia, sueños donde les enseñaba nuevas señas, sueños donde les daba ideas para proyectos, sueños donde les decía que siguieran adelante porque ella estaba orgullosa. Alexandre ya no se sorprendía. Había aprendido que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica empresarial. Ese sábado en particular era especial. Era el segundo aniversario de la muerte de Julia. Y también el día en que inaugurarían el proyecto más ambicioso de la Fundación, el primer Centro Nacional de Lengua de Señas Mexicana. Un edificio de 4 pisos en el corazón de la Ciudad de México, donde niños sordos y oyentes estudiarían juntos, donde familias oyentes podrían aprender lenguaje de señas, donde empresas podrían capacitar a sus empleados en inclusión, donde la cultura sorda sería celebrada, no tolerada. La ceremonia fue a las 5 de la tarde. Estaban presentes el secretario de Educación de la Ciudad de México, varios diputados, directores de escuelas y más de 500 familias sordas de todo el país. Pero los invitados de honor, como siempre, eran José y María. Antes de que comenzara la ceremonia oficial, Alexandre pidió un momento privado. Llevó a José y María al 7º piso del edificio nuevo, donde habían creado un jardín en la azotea. En el centro del jardín había una estatua de bronce. Una niña de 8 años, con las manos levantadas haciendo la seña de amor. En la base estaba grabado: Julia Hernández Morales, maestra de amor y perdón. Su voz silenciosa cambió el mundo. Los tres se quedaron ahí, mirando la estatua, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. ¿Crees que ella puede ver todo esto?, le preguntó Alexandre a José en señas. José sonrió y señaló hacia arriba, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Ella no solo puede verlo, respondió. Ella lo hizo posible. María se acercó a la estatua y puso una corona de cempasúchiles en la cabeza de bronce de Julia. «Gracias, mi amor», le dijo en señas a la estatua, «por enseñarnos que el amor es más fuerte que la muerte». En ese momento, Alexandre se dio cuenta de algo. Durante 2 años había pensado que estaba honrando la memoria de Julia. Pero la verdad era diferente. Julia lo había estado cuidando a él. Lo había guiado desde el momento en que José tocó su ventana. Lo había llevado hasta el perdón. Lo había transformado de un hombre vacío en alguien lleno de propósito. Lo había enseñado que la vida no se trata de cuánto dinero acumulas, sino de cuántas vidas tocas. «Julia», murmuró Alexandre hacia las estrellas, «no sé si puedes escucharme, pero quiero que sepas que cumplí mi promesa. Ya no soy el hombre que te lastimó. Soy el hombre que tú sabías que podía llegar a ser». Una brisa suave movió las flores del jardín, y Alexandre hubiera jurado que escuchó una risita de niña llevada por el viento. José puso una mano en su hombro. «Ella dice que está orgullosa», le dijo en señas. «¿Cómo lo sabes?».
José sonrió con esa sabiduría que solo viene del amor incondicional. Porque ahora tú ves el mundo como ella lo veía, con los ojos del amor. Mientras bajaban del edificio para la ceremonia, Alexandre pensó en el camino recorrido. 3 años atrás era un hombre que medía el éxito en pesos y centavos. Ahora medía el éxito en sonrisas de niños y lágrimas de gratitud de padres. 3 años atrás creía que el poder venía de intimidar a otros. Ahora sabía que el verdadero poder venía de levantar a otros. 3 años atrás pensaba que el amor era una debilidad. Ahora sabía que el amor era la única fuerza en el universo capaz de transformar corazones. Y todo había comenzado con el sonido más simple del mundo. Tap, tap, tap. El sonido de un padre desesperado tocando la ventana de su carro. El sonido que había cambiado su vida para siempre. Esa noche, después de la ceremonia, Alexandre regresó a su casa en la Roma. Antes de acostarse, como hacía todas las noches, se paró frente a la ventana de su habitación y miró hacia las estrellas. «Buenas noches, Julia», murmuró en señas hacia el cielo. «Gracias por salvarme». Y en el silencio de la noche mexicana, Alexandre Monteiro, el hombre que había matado a una niña pero había aprendido a vivir por ella, se durmió en paz, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces las tragedias más grandes de nuestras vidas son en realidad regalos disfrazados, regalos que nos enseñan quiénes realmente podemos llegar a ser, y que el amor verdadero, trasciende la vida, la muerte y todo lo que existe en el medio. En algún lugar entre las estrellas, una niña de 8 años sonreía. Su misión estaba completa. El hombre que la había lastimado ahora ayudaba a otros niños como ella. El hombre que había huido en la oscuridad ahora era una luz en el mundo. Y eso era todo lo que Julia había querido desde el principio.